Muy buenas noches, ¿cómo están queridos jóvenes, queridos hermanos, hermanas, señoritas que son parte de este módulo? Sean bienvenidos a esta nueva clase del módulo 401, ¿no? Y, y bueno, hoy día vamos a llevar esta lección compartiendo el mensaje, así que por favor les pido que antes de empezar esta clase vamos a darle este tiempo también a nuestro Señor, ¿no? Acompáñenme todos en oración, vamos ahora, ¿sí? Amado Señor, queremos agradecerte esta noche, esta tarde, Señor, o esta mañana, por toda la bendición que nos da, Señor. Bendice la vida de cada hermano que está viendo esta transmisión, este video. Como también, Señor, te pido por favor que puedas darle sabiduría, Señor, para que pueda entender todo aquello que tú le quieres transmitir, Señor. Y que no solamente lo entienda, sino también que lo aplique, que lo albergue en su corazón, Señor. Te pido por eso. Señor, de igual manera, te pido porque todo lo que yo diga, seas tú el que esté hablando, sea tu espíritu, Señor, y no sea alguna opinión mía o tal vez algo que llegue a confundir, Señor, a tu mismo pueblo, Señor, que es tu iglesia, ¿no? Muchas gracias, Señor. Queremos entregarte este tiempo de esta manera. Amén. Ahora sí, como ya saben, es necesario que tengan que tener su manual, que está el manual, y también su Biblia, ¿no? La Biblia para verificar todo aquello que está escrito en las diapositivas y su manual para ir llenándolo, que también es muy importante, ¿no? Muy bien. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos, ya saben, hoy día vamos a hablar de compartir el mensaje, cómo preparar un testimonio, sobre las herramientas de evangelización y también ya al último, tips para poder compartir las buenas nuevas, ¿no? Ya. Continuemos. Entonces, dice, ¿no? Esta diapositiva, ustedes son el linaje escogido de Dios. Ya, empieza con eso, ¿no? Son instrumento de Dios para que proclamen todas las obras maravillosas, ¿no? Por aquel que los llamó a las tinieblas, de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, ¿no? Eso está escrito en 1 de Pedro 2:9. Y también nos dice, ¿no? El que nos ha encargado ese mensaje de reconciliación, ¿no? Como en la anterior lección ya les decía, las razones por las cuales nosotros teníamos que adoptar esa misión. Aquí también ya está empezando, ¿no? Con eso, para que nosotros siempre lo alberguemos y lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero antes, vamos a mostrar algo. Quiero mostrarles las 4 partes de un mensaje de vida. Y estos son, ¿no? El primer punto, el punto 1 dice, mi testimonio. Tú puedes evangelizar a las demás personas por tu testimonio principalmente. Entonces, todos tenemos un testimonio. Tal vez piensas que no, pero sí, todos tenemos. De alguna manera hemos llegado a conocer a Dios o a Jesús, ¿no? Y Él nos ha llegado a impactar, nos ha enamorado, ¿no? Entonces, estamos, estamos tenemos que contar algo, ¿no? Entonces, y justamente ese algo va a ser para la persona correcta también, ¿no? El testimonio adecuado para la persona adecuada, ¿no? También, en el punto 2 dice, lecciones de mi vida. Entonces, este punto de las lecciones de mi vida se va a dar cobertura en el siguiente módulo, no en la siguiente clase, en el siguiente módulo, que es la 501, los que ya están por graduarse. Y también el punto 3, ¿no? Que explica las pasiones de mi vida, ¿no? Que también se da cobertura en ese módulo, ¿no? Ya como punto 4 está las buenas nuevas, explicando cómo aceptar a Cristo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a llevar principalmente de estos puntos el 1 y el 4, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos. Dice el número 1, compartiendo mi testimonio. Vamos a empezar a hablar de un testimonio, ¿no? ¿Qué es el testimonio? Todo aquello, ¿no? Y en la Biblia se puede ver que hay muchos, pero muchos testimonios, ¿no? El primer caso está David, en el Salmo 66:16 cuenta una parte del testimonio que él tenía. También está la mujer del pozo del agua. Esto está escrito en Juan 4:39. Si es que quieres verificar, por favor te pido que busques en tu Biblia. También en el punto 3 está el hombre que nació ciego, ¿no? Ese hombre que era ciego, ¿no? ¿Quién era? Se llamaba Bartimeo, ¿no? Bartimeo. Entonces, igual, está en Juan 9:25, ¿no? También está aquí el testimonio de Pedro y Juan, que está todo el relato está en Hechos 4:20, bajo el contexto de ahí. Y
Y también un ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo también tiene varios testimonios que tú puedes leer en Hechos, ¿no? Todo lo que le pasa. Pero aquí está, no, está diciendo claramente en la diapositiva que él ha tenido 6 ocasiones diferentes, ¿no? Que podía haber, que ha tenido un testimonio para poder contar, ¿no? Eso está en Hechos 22 al 26, ¿no? Desde ahí yo te digo que uno no solo puede tener un testimonio, puede tener muchos más testimonios, ¿no? Entonces, ten presente eso, por favor, ¿sí? Vamos a continuar. También está Jesús, el mismo Jesús, ¿no? Él también tiene varios testimonios de los cuales se describen en la Biblia, ¿no? ¿Y qué hay con todo esto? Bueno, dice, se nos ordena que compartamos nuestro testimonio, ¿no? Eh, Aquí están algunos versículos, dicen, ¿no? El primero, dad a conocer sus obras en el mundo entero, que está en Salmos 105, el 1, ¿no? Proclamad de día en día, las buenas nuevas de su salvación. Cantad de su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Eso está escrito en Salmos 96, de 2 al 3. Qué bonito, ¿no? ¿Qué más? El valor del testimonio. Vamos a hablar de aquello, ¿no? Querido hermano, tu testimonio, mi testimonio, el testimonio de todos, absolutamente de todos los que han pasado este módulo, tiene un gran valor, ¿no? Tiene un gran valor y aquí vamos a describir algunos puntos, ¿no? De tu testimonio. El primero, es único, dice. No hay otro igual. A nadie le ocurre dos cosas justamente, o sea, al 100%, así súper, súper iguales, ¿no? Cada uno tiene un testimonio parecido al otro, claro, pero no llega a ser igual, ¿no? Entonces, tu testimonio desde ahí y es único, ¿no? Como punto 2, explica, ¿no? Y dice que es personal, que también es fácil de entender, ¿no? Entonces, tu testimonio también es personal, querido hermano, es personal. Así que, como punto 3, dice que también tiene autoridad. Y es difícil argumentar contra él, ¿no? O sea, nadie te va a poder venir a decir, o va a ser muy difícil que alguien venga y sobre algún testimonio que tú tengas y te diga, no, no era mentira, o sea, es mentira lo que estás contando, el 24 de octubre del 2008 estabas en tal lado, yo me acuerdo, ¿sí, no? Es muy difícil que pase eso, ¿no? Pero desde ahí ya tiene autoridad tu testimonio, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos 3, ¿no? El punto 4 dice que también es impactante, ¿no? Tu testimonio es parte de una historia, ¿no? Es algo que te ha pasado a ti y de la manera que has llegado a los pies de Cristo, entonces también impacta eso de cierta manera, ¿está bien? ¿Qué más? Dice que empatiza, ¿no? Empatiza, entonces las personas se relacionan y construyen un puente correlativo, ¿no? Cuando tú cuentas tu testimonio a otra persona, estás abriendo una parte de tu corazón, ¿no? Que esa persona la sabe albergar, ¿no? La guarda y empatiza contigo. Ya tienen como un tipo de vínculo entre los dos, ¿no? Porque tú les contado algo súper íntimo tuyo y él también, ¿no? Lo ha aceptado, ¿no? Entonces, ya ha empatizado contigo y se ha metido en tus zapatos y se ha dado cuenta de la necesidad de Dios en tu vida y por consecuencia se da cuenta que él también necesita de aquello, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y el punto 6, que es realmente súper bueno, es que es muy útil, ¿no? En este mundo, tu testimonio sigue sirviendo, ¿no? Nunca pienses que el testimonio que tú tienes ¿no? No va. Está muy bien, hermano. Entonces, tenemos 6 puntos, ¿sí? Por favor, se pasa esta diapositiva. Ahora hablemos, ¿no? Y dice de 1 de Pedro 3:15, dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza de ustedes. Estén siempre preparados, ¿no? Siempre preparados, siempre listos y dispuestos a dar su testimonio, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de 3 casos, ¿no? En general, bueno, hay muchas formas en las que uno puede llegar a los pies de Jesús, ¿no? Pero vamos a generalizarlas, estas formas en 3, ¿no? En 3 principalmente, en 3. ¿No? La primera lo explica, ¿no? Y dice, como inciso A, si usted se volvió cristiano en la edad de adulto, que es una mayoría, ¿no? Una mayoría, tal vez no hemos conocido a Jesús desde el inicio, tal vez solo nos han contado algo de él, pero nunca lo hemos aceptado, ¿no? Entonces, es mi caso, entonces,
Esto a mí, bueno, me corresponde particularmente, no sé si a ti, hermano. Ahora también está como inciso B, ¿no? Si es que tal vez no te has identificado con el inciso A, también está el inciso B, que dice, si te has vuelto cristiano cuando eras niño, ¿no ve? Pero te alejaste o nunca has madurado, hasta que te has alejado del Señor, ¿no? Pero ha pasado algo y has tenido un reencuentro con Él, ¿no? O una dedicación más profunda, pero ya cuando eras adulto, ¿no? Entonces, esto es para algunas personas que desde niños van a la iglesia, tal vez sus abuelitos, sus papás lo han llevado a la iglesia, o sus hermanos, pero esta persona se ha alejado, ¿no? Ya ha pasado algo en allá afuera. Bueno, alejado de Jesús es muy difícil, ¿no? La vida, entonces. Y esta persona se ha dado cuenta, ¿no? Y seguramente ha vuelto a los pies, ¿no? De Jesús. Entonces, ese es el caso. Ahora, como inciso C, también está otro, ¿no? Que si te has vuelto cristiano a una edad muy temprana, o sea, por ejemplo, 13 años, 14 años, ya te has vuelto cristiano, o sea, y te has bautizado todo, y que nunca te has desviado. Entonces, hasta esas personas que nunca se han desviado, tienen un testimonio que contar, ¿sí? Entonces, querido hermano, te presente eso, por favor. Sigamos con la lección, dice, vamos a describir un poco más, vamos a meternos un poco más adentro de esto, y dice, ¿no? Si usted se volvió cristiano en la edad de adulto, ya. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo voy a contar yo si este es mi caso? Entonces, esta es la idea, ¿no? Existen 4 partes en el testimonio. 4. 4, 4. Entonces, tenemos que ir contando estas 4 partes, esta secuencia, de una manera lineal, ¿no? En el primer punto, o empezando para contar tu testimonio, tienes que decir o responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué era tu vida antes de encontrar a Cristo? Y en aquí dice, ¿no? ¿Qué dificultades comunes identificarías con un incrédulo, ¿no? ¿Cuáles fueron tus actitudes para identificar, ¿no? ¿Cuál fue lo más importante para usted? Tal vez algo, ¿no? Para mí, por ejemplo, a ver, voy a contarles algo, mi testimonio al final, ¿no? ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice que qué sustituía Dios cuando encontró significado en tu vida? También dice, ¿no? Y aquí hay varias cosas por las cuales uno lo que era antes, ¿no? De conocer a Cristo, tal vez te jugaba mucho, te gustaba jugar mucho, o puede ser con juegos electrónicos, o puede ser con una cancha, o no sé, algún deporte que, o sea, ocupa todo tu tiempo, ¿no? O puede ser el dinero, puede ser obsesiona con el ejercicio, con el trabajo, hay algunos que son adictos al trabajo, ¿no? También el matrimonio, también, ¿no? También aquí se describe el sexo, el dinero, las drogas, el alcohol, la diversión, la popularidad o las aficiones, ¿no? Entonces, todo aquello, entonces, se cuenta, ¿no? En este punto, ¿qué era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿No? Luego, dice, ¿no? ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Ya, entonces, ahí empieza, ¿no? ¿Qué pasa si han tenido que sucederte a ti? ¿Qué cosas te sucedieron para que te des cuenta de que necesitabas de Cristo? ¿Cómo lo has hecho, no? Y aquí hay, ¿no? ¿Qué necesidades, heridas o problemas te inquietaron con la manera en que estabas viviendo sin Dios, ¿no? Algo ha tenido que pasarnos, ¿no? A la mayoría de nosotros para acercarnos a Dios, entonces, eh, no sé, bueno, aquí está, ¿no? Cada uno tiene una forma en la cual se acercó. Y también, ¿no? Aquí dice cómo consiguió Dios tu atención, ¿no? O qué te motivó. Entonces, eso hay que contar, ¿no? En este punto, cómo comprendí que necesitaba de Cristo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo comprometí mi vida a Cristo? Dice, ¿no? Eso es después de contar cómo comprendí que necesitaba de Cristo. Ahora viene ya lo serio, ¿no? ¿Cómo me comprometí con Él, ¿no? Y aquí está, ¿no? ¿Qué hice eficazmente, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo usted en su oración? Cada uno ora, ¿no? Esa primera oración del pecador, ¿no? Entonces, ese algo tienes que contar, ¿no? ¿No? Entonces, es una parte del testimonio también eso, ¿sí? Como punto 4 dice, y la diferencia que ha marcado en tu vida desde aquel día o desde aquel momento, ¿no? ¿Qué beneficios has experimentado o sentido a partir de ese momento? ¿Qué problemas se han resuelto? ¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar? ¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones?
de un ejemplo, ¿no? Entonces, antes de pasar a ese punto, voy a explicarles un poco. Hay 4 puntos, ¿no ve? Ya les he dicho. El primero era cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Eso hay que contar. Como segundo punto es cómo comprendiste que necesitabas de Cristo, ¿no ve? Como tercer punto, cómo te has comprometido con Él, ¿no ve? Que algo ha tenido que pasar para que te comprometas con Él, ¿no ve? Entonces eso hay que contarlo también. Y el punto 4, ¿qué cambio ha habido desde esa vez? ¿No? Lo que has representado tu vida después de conocer a Jesús, ¿no? Entonces, tu testimonio se transforma en 4 partes. ¿Está bien? Y bien, vamos a continuar entonces. Dice, y la pirámide del testimonio, ¿no? Eh, para cualquier caso, ya sea que tú has sido desde niño cristiano o desde una edad pequeña has sido cristiano, te has alejado, has vuelto a ser cristiano luego, o de adulto te has convertido, todos tenemos esta estructura, ¿no? Esta es la estructura en la que se cuenta los 4 puntos que les he dicho hace rato. ¿Está bien? En la parte 1, que era cómo era mi vida antes de conocer a Cristo, es esa puntita roja, ¿no ve? Del dibujo. Poco tiempo, dice. Poco tiempo. Ya, entonces, en función al tamaño de la figurita, tú tienes que contar en tiempo o tienes que calcularte en tiempo cuánto o cómo voy a contar parte de ese testimonio en ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice poco tiempo, el punto 1. El punto 2, menos tiempo, dice, o sea, un poquito más tienes que, como está en el tamaño, ¿no ves? Del dibujo del punto, el cubo azul, esa pirámide truncada azul. Entonces, ese tamaño de tiempo tienes que ocupar en contar el cómo comprendí que necesitaba de Cristo, ¿no ve? Que era el punto 2. El punto 3 dice, y que tarda un poquito más de tiempo, es para contarlo, ¿no ve? Es cómo me comprometí con Cristo, ¿no ve? Y el punto 4, que es el que es ese naranja, ¿no ve? Y ese es el más grande. Entonces, es el que más espacio tiene que contar o tú tienes que contar de tu testimonio, ¿no? Ya, hermano, entonces, eso es, ¿no? Esa es la pirámide del testimonio, ¿sí? Eh, es muy importante y siempre háganlo de esta manera. Pueden usar la regla del 1, 2, 3, o sea, 1 minuto tu testimonio, o sea, la parte 1, 2 minutos la siguiente parte, que es cómo comprendí. El tercer, o sea, 3 minutos puedes tardar, cómo me comprometí con Jesús, ¿no ve? Y 4 minutos, el cambio que ha habido en tu vida, ¿no ve? Entonces ya, 1, 2, 3, 4, ¿no ve? Ya. Ya antes de pasar al siguiente punto, quiero contarles un poco de mi testimonio a manera de ejemplo, ¿sí? Está bien, entonces, ahí está. Yo voy a hacerlo de esta manera, ¿vean? Voy a empezar a contar uno, voy a decir, o sea, no voy a decir, este es como era antes mi vida antes de conocer a Cristo, sino directamente, ¿ya? Entonces, tú vas a ver esto y yo voy a estar contando el primer punto. Yo voy a ver esto, o sea, tú ves esto y, y estoy contando ya la segunda parte, ¿no? La tercera parte y la cuarta parte, ¿ya? Entonces, empecemos. Les voy a contar a manera de ejemplo todo esto. Y yo me he convertido, queridos hermanos, de una manera, cuando era adulto, ¿no? Yo tenía mis 22, 20, 21 años, ya he empezado, ¿no? Tal vez yo recuerdo esa vez, ¿no? Pero empecemos, ¿no? ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo, ¿no? La verdad, yo también vengo de un vicio. Yo generalmente me gustaba jugar mucho con las computadoras y ha sido algo que me ha marcado, ¿no? A mí profundamente, ¿no? A lo largo de mi vida y ha empezado desde que era jovencito, ¿no? Entonces, ya ha ido yendo eso más, cada vez se ha vuelto más rudo el vicio, hasta el punto que no he podido dejarlo, ¿no? Ya estaba en la universidad, ya estaba pasando clases de la universidad, llegaba al punto de que solo me iba a inscribir a la universidad y en vez de ir a pasar clases me iba al internet, ¿no? Y en el internet andaba jugando todos los días, todos los días, todo el tiempo. Mi cabeza solo pensaba en aquello, ¿no? Pero he intentado de varias formas tratar yo con mis fuerzas, me daba
cuenta de que no podía ya yo salir de aquello, ¿no? Y también para mí era muy frustrante porque me daba cuenta que estaba decepcionando a mi familia, principalmente a mis papás, a mis hermanos, ¿no? A personas, a mis tíos, personas que me quieren mucho, y los estaba decepcionando con aquello que un día parecía tan inofensivo, ¿no? Y, y no, empezó todo con, también con, a la vez empezó a tocar el Señor mi vida, porque a la par, a mi mamá le estaba llegando una enfermedad, ¿no? Ella se enfermó de los riñones y esas veces que yo seguía con el vicio era ese tiempo y ella ya asistía a la iglesia, ¿no? Ya venía a la iglesia con esa idea, ¿no? De aceptar al Señor por su enfermedad, ¿no? Y, y bueno, un día yo también fui, mi hermana me invitó a su grupo de crecimiento, el grupo Shekinah, hasta ahora recuerdo, y no conocía a nadie, no conocía a nadie de la iglesia, no conocía nada. Y si mi hermana no iba a la iglesia, yo tampoco iba, ¿no? Me daba miedo, ¿no? Me parecían extraños todas esas personas, ¿no? Entonces, me daba cuenta de algo, ¿no? Que necesitaba de Cristo en sí, ¿no? Que algo no podía conmigo, ¿no? O sea, no, yo no podía solo. Entonces, ha llegado un día que entre esos días que estaba así con el vicio, y seguía un poco viciado, ¿no? Con eso, y yo recuerdo que había un momento en el que yo ya me miraba y ya no sentía valor conmigo mismo, ¿no? Ha llegado un punto de querer, yo ya a mi cabeza ya ha empezado la idea de querer matarme, ¿no? Porque me decía, yo no encuentro valor en mí, yo no encuentro valor en mí, entonces yo no voy a poder, ¿no? No voy a poder solo. Entonces fue cuando una noche me acerqué a Jesús, o sea, me acerqué y miré al cielo, yo recuerdo llorando, y le dije, ¿no? Al Señor, así bien, con una oración bien sincera, ¿no? Señor, yo no puedo, le decía, no puedo. Y si de verdad existes, yo le decía, ¿no? Mirando al cielo, haz algo en mi vida, le decía, ¿no? Ayúdame a quitar esto que no puedo, ¿no? Ayúdame, dame honra nuevamente con mi familia y que un día también yo sea, y este testimonio que tenga pueda también contarlo, y algún joven que tal vez está con esto, ¿no? Y, y el Señor, ¿no? A partir de ese momento ha venido el cambio, ¿no? Primeramente, eh, lo que tenía que pasar pasó, el Señor me perdonó, sí, pero las consecuencias de aquello que estaba haciendo también llegaron, ¿no? En primer lugar, fue que mis papás empezaron a hacerme como una auditoría de las materias que ellos pensaban que yo ya estaba pasando, pero yo por varios semestres estaba así dejándolo, y se dieron cuenta, ¿no? De que estaba, varios semestres había perdido y estaban enojados, muy enojados conmigo, ¿no? Y he empezado, es como una herida, ¿no? Que el Señor saca y primero empezó a sacar esa pus, ¿no? Y ya lo han descubierto ellos, mis tíos más lo han descubierto. Me acuerdo que una palabra de mi tío que era, eh, y me decía, ¿no? Por culpa de ti, por culpa de personas como tú, que son falsas, que dicen que van a la iglesia, pero son falsas. Yo no voy a la iglesia, me decía. Entonces, eso ha marcado para mí, ¿no? Algo, ¿no? Y, y ese era el primer paso, ¿no? Luego el Señor ha ido cambiando mi vida, y ya me he llegado a comprometer realmente con Él, ¿no? Realmente con Él. Y ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando. Ahora ya ha pasado no sé cuántos años, yo creo 8 años, y el vicio, o sea, se ha perdido completamente, ¿no? Ya no existe, yo ya no siento la necesidad de salir y seguir jugando aquello, ¿no? Y descuidar mis otras actividades, ¿no? Entonces, el Señor ha cambiado mi vida, y no solo eso, sino me ha regalado muchas cosas, ¿no? Me ha regalado una familia que me ha vuelto a querer, mis tíos nuevamente me han vuelto a apreciar, mis hermanos me han vuelto a tener, ¿no? En estima también nuevamente y en respeto. He terminado mi carrera, le metí con pilas, y aquellos muchachos que esa vez estaba dejándolos en primeros semestres, los he vuelto a alcanzar, no sé cómo, los he alcanzado y hasta me he graduado con muchos de ellos, ¿no? Entonces, ha sido un tiempo muy bonito para mí, ¿no? Lo que el Señor ha ido construyendo conmigo, ¿no? La alegría ha vuelto a mi vida, y este último tiempo también el Señor me ha regalado a alguien a quien pueda amar. Entonces, eh, no sé, muchas cosas, de verdad, muchas cosas ha cambiado el Señor, y yo estoy dispuesto a seguir.
quiero seguir sirviéndole, quiero seguir dándole aquello que Él me ha dado, darlo a los demás también, ¿no? Y, y eso, ¿no? Ese es mi testimonio, hermanos. No sé si me he tardado demasiado, pero han visto, he tratado de contarlo de la manera en cómo estaba estructurada en esta pirámide, ¿no? Entonces, tú también tienes un testimonio, ¿sí? Tienes que contarlo, nunca lo olvides. Y practica, por favor, ¿no? Practica. Bueno, vamos a continuar, ahora sí. Seguiremos con... y bueno, es el siguiente inciso, dice, si tú te has vuelto cristiano cuando eras niño, pero te alejaste, o tal vez nunca has madurado, o hasta una edad en la que te has vuelto a reconciliar con el Señor, y ya, pero ya eras ya adulto, ¿no? Entonces, igual puedes contar tu testimonio. ¿Cómo hay que hacerlo? Ahora sí lo veremos. Dice, ¿no? Usa los mismos 4 pasos anteriores, o sea, del anterior inciso, usa los esos, pero empieza con el tiempo antes de tu reconciliación, ¿ves? De dedicación, dice, ¿no? En sus manuales, pero también es válido decir reconciliación, ¿no? Entonces, tú también puedes empezar desde ahí, ¿no? Por ejemplo, un joven que se ha alejado del Señor puede contarlo desde donde se ha dado cuenta que necesitaba del Señor nuevamente, ¿no? ¿Cómo es que se ha ido alejando del Señor? ¿Hasta qué cosa ha llegado? Y ahí se ha recordado, ¿no? Que necesitaba del Señor. Se ha comprometido y ha vuelto a los pies de Jesús, ¿no? Y lo que Jesús ha hecho luego con él. Entonces, puedes empezar desde ahí, ¿no? Dice, ¿no? De algunos ejemplos de cómo estabas intentando satisfacer tus propias necesidades sin Cristo, ¿ves? Y otro, describe lo que te hizo comprender que necesitabas de Cristo y para que Él guíe tu vida, ¿no? Y cómo lograste ese compromiso pleno nuevamente, ¿no? Entonces, explica cómo Jesús está satisfaciendo tus necesidades más profundas actualmente en tu vida, ¿no? Entonces, todo esto tienes que hacerlo si este es tu caso. ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora vamos a pasar al inciso C. Si tú te has vuelto cristiano a una edad muy, muy temprana y nunca te has alejado del Señor, entonces, ¿cómo puedes hacer para contar un testimonio? Este es, ¿no? Dice, usa los mismos 4 pasos del inciso A, ¿no ve? Con esta modificación, señale una necesidad profunda o un problema común que ves en las demás personas, ¿no? E intentas resolverlo, o bueno, intentando ellos querer resolverlo, ¿no? Un ejemplo del cual yo siempre admiro y es muy bonito es del hermano, Marco, yo me recuerdo del hermano Marco, y de verdad, este hermano yo, cuando recién estaba empezando la iglesia, él creo que ya venía, pero venía así como yo, ¿no? Y se ha ido, e intentaba, pero él estaba metido en el vicio del alcohol, y eso era mucho más rudo, de verdad mucho más rudo y también más denigrante, y, y él intentaba con sus fuerzas, ¿no? Entonces, tú podrías agarrar, ¿no? El testimonio de esta persona, contar cómo él ha intentado resolver, ¿no? Esto, pero no podía, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿no? Y señale cuán infructuosos son sus esfuerzos de esa persona para satisfacer esa necesidad, ¿no ve? Él seguramente debe de intentar N veces, ¿no? Tratar de salir de aquello por sus propias fuerzas, ¿no? Y dice, ¿no? Entonces explique por qué nunca se ha experimentado problemas confiando en Cristo, ¿no? Tú. Y temprano en la vida, dice, ¿no? Y no digas la edad exacta. Entonces, podrías agarrar eso, podrías contarlo, ¿no? Y vos decir, ¿no? La verdad, el Señor a mí me ha salvado de aquellas cosas, ¿no? De aquellas cosas, pero eh, porque yo he aceptado a Jesús desde niño y ha sido una bendición, ¿no? Para tu vida, ¿no? Y podrías contarlo desde ese punto, ¿no? Agarrar aquello que has visto en otras personas, cómo ellos han luchado, cómo ellos han visto esa necesidad y posteriormente cómo ellos han podido cambiar su vida después de eso, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar los testimonios de los demás, ¿no? Así, resumidamente. Ahora, bueno, ya hemos pasado con eso. Dice, ¿no? Sugerencias para preparar tu testimonio.
Primeramente, ora y pide a Dios que te dé las palabras correctas. Escribe en un papel y Dios honra la preparación, dice, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tu testimonio en papelcito y es Dios, ¿no? Quien te da las palabras, qué cosas tienes que anotar exactamente, ¿no? También, hágalo corto y al punto, dice. No pierdes de vista tu meta, no, o sea, no trates de divagar, ¿no? A veces cuando contamos una historia nos vamos por todo lado, ¿no? No vamos al grano, o sea, vamos por una vuelta, damos y no sé qué cosas nos contamos y al final ya no sabemos qué estamos contando. Y la persona que queremos evangelizar tampoco sabe qué cosa qué cosa le estás contando tú, ¿no? Y si vos estás perdido, el otro está peor, más perdido, ¿no? Entonces, eso se resuelve haciéndolo más corto, ¿no? Si es más resumido, es mucho mejor, ¿no? ¿Qué dice aparte? Sea breve, ¿ves? Nuevamente, ¿no? Sea breve y evite detalles excesivos, ¿no ves? E innecesarios. ¿Qué más? Este es un consejo del manual, ¿no? Evita mantener, bueno, dice, procura mantener tu testimonio en 3 minutos, ¿no? Perdón, procura mantener tu testimonio en 3 minutos. Entonces, esto es algo del manual, ¿no? Si lo puedes contar en 3 minutos, súper. ¿Ya? ¿Qué más? Refieres a experiencias que la mayoría tienen en común. ¿Ya? ¿Qué más? Comparte una parte de tu vida en la que ellos se identifiquen, ¿no? Ya, entonces, este testimonio que, por ejemplo, yo les conté, este testimonio no es más, no es tan, no se puede aplicar tanto para una persona que está sufriendo una enfermedad, por ejemplo. A él no le va a interesar, ¿no? Aquello que yo le cuente, este testimonio especial que yo tenía. Pero eh, tú puedes contar, puedes usar como el caso C, ¿no? Puedes contar el testimonio de alguien que has visto que estaba pasando una enfermedad, ¿no? Y contarle eso a esta persona, ¿no? Entonces, podrías referirte a eso también, ¿no? Y dice, ¿no? Sea honesto sobre sus luchas y que tu vida no es perfecta, ¿no? No les voy a decir que a partir de ese día nunca más he pisado un internet y nunca. Sería mentira. Yo he luchado, sigo luchando, hasta ahora, hasta este tiempo, sigo luchando, pero el Señor me hace fuerte, ¿no? Entonces, en mis momentos de debilidad es el Señor quien me sostiene, ¿no? A ti también, querido hermano, yo sé que Él te anda sosteniendo, ¿no? ¿Qué más, hermano? Dice, no implique que todos tus problemas se acabaron en la conversión, y es mucho de los que las personas tal vez piensan, ¿no ve? Pensamos que aceptando a Cristo y comprometiéndonos con Él, ahí se empieza y nunca más va a haber problemas. Eso es una absurda, ¿no? Una absurda mentira, ¿no? Es algo absurdo, es algo que o sea, le estás mintiendo directamente, ¿no? Tienes que ser sincero también con aquello, eh, y como aquí lo recomiendo, ¿no? ¿Qué más? Dice, usa la mayoría del tiempo en la parte 4 y tienes que usar, si puedes contar varias cosas del punto 4, pero del punto 4 de ese testimonio, ¿no? ¿Qué más? Haga énfasis en por qué usted recibió a Cristo y los beneficios. ¿Qué más? Mencione el beneficio de estar seguro de tu destino cuando mueras. Ah, y eso no les conté, ¿no? Y al final yo me doy cuenta que había tenido vida eterna, ¿no? Ya venía como un regalo aquello, ¿no? No exagero, presuma sobre los pecados de la preconversión. Ese es también otro consejo. No haga comentarios negativos sobre otras religiones u otras personas. Eso evite completamente, hermano, ¿no? No mencione ninguna denominación también, ¿no? Tampoco cuando tú cuentas tu testimonio, escucha, no menciones mucha escritura, ¿no? Muchos textos bíblicos, ¿no? Has visto, bueno, yo les conté mi testimonio y, y no he usado ningún versículo, ¿no? Ya cuando yo quiera, es otro punto del cual tú ya puedes hablar con versículos, pero este no, este es algo más íntimo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más dice? No conteste preguntas que ellos no han hecho. ¿Ya? Entonces, eso igual. De ejemplos concretos de los cambios en tu vida. ¿No ve? Y yo les di algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué cambios? Terminé la universidad, ese es un cambio, ¿no? Otro. Cuanto más específico seas, más dinámico serás, ¿no? Ah, bueno, ese es un consejo, ¿no? Evite usar fechas, nombres, edades, a la gente no le importa.
Y yo cometí el error de contarles la edad, ¿no? Era que no les cuente mi edad, ¿no? Ese tiempo. Ya, bueno, es para mi práctica también. Yo sigo aprendiendo. Dice, ¿no? El siguiente punto. Practíquelo, esté preparado para que se sienta muy natural. No sé si me he sentido muy natural al contarlos. Y bueno, tal vez es más práctica de mi parte también. De tu parte tienes que practicar, ¿no? Léalo, o sea, ese testimonio que es escrito tienes que leerlo en voz alta, revisarlo para hacerlo más interactivo, ¿no? ¿Qué más? Dice, permita a un amigo leerlo y que te haga sugerencias, ¿no? Generalmente sí, puede ser a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a alguien, ¿no? Que tú aprecies para que lo lea y te dé algunas pistas, ¿no? Tal vez aquí te has un poquito, te has olvidado esta parte, ¿no? Y el otro, cierto, puedo anotarlo. Entonces, para ti, ¿no? ¿Qué más? Hable casual e informalmente, en tono real, ¿no? Ser totalmente natural. No sea dramático también, dice, ¿no? No embellezcas tu historia. Eso también, muy cierto. No compartas experiencias místicas. O sea, yo no he dicho, wow, ya ha bajado, ya el sentido escalofrío. Tal vez sí te ha pasado, pero dice, ¿no? Comparta en el nivel de la gente. Tal vez para la gente eso va a ser como que, ay, no le creo, digamos, ¿no? Algo así. Va a provocar lo opuesto a lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué más dice? No amoneste a las personas, no parezca predicador, ¿no? Amoneste significa como acusar, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, tú sabes que es alcohólico, por ejemplo, con el cual estás hablando y le dices, ¿qué pasa pues? Digamos, y le das uno, ¿no? Y empiezas a decirle algo que tal vez le haga sentir mal, ¿no? ¿Qué más? Use yo, dice, ¿no? Mi o mío, no usted. Es acerca de usted, no de ellos. Bueno, eso es un poco más en la relación de cómo hablas con las personas, ¿no? Entonces, eh, evita usar la palabra usted, ¿no? No sé, yo me siento muy alejado de alguien cuando alguien me dice usted, ¿no? De igual manera, para ti, ¿no? Use, dice, buen humor, pues reduce la tensión y relaja a las personas. Hay que sonreír, ¿no? Estoy sonriendo, bueno. Como último punto también, escoja un tema central y vea la lista, ¿no? Hay muchos testimonios de muchas formas, de varios estilos, colores y sabores. Aquí está. Estos son los posibles temas del testimonio, ¿no? Que tú puedes escoger. Y hay varios, ¿no? Varios. Dice, por ejemplo, no sé, voy a agarrar uno, el de pesar. Dice, pesar. Confiar en que Jesús me ha dado consuelo y alegría. Ahí está entonces. Ahí están los beneficios. El beneficio principal, ¿no? Si alguien tiene pesar. O inseguridad. Confianza en el sentido de seguridad, ¿no? Jesús es mi guardador, Jesús es mi sombra, mi mano derecha, ¿no? Entonces, tú tienes que irte a ese objetivo, ¿no? Si algo te está pasando, entonces a eso, ¿entiendes? Por ejemplo, no sé, uno, miedo, entonces, ¿qué tal si tu testimonio trata de miedo? Entonces tiene que haber, o tienes que contar en tu testimonio esa fe para enfrentar esos miedos, ¿no? Muy bien. También, bueno, seguimos con esta lista. También hay para adicciones, bueno, ahí está. Ahí está la respuesta, poder cambiar una liberación también, cosa que me pasó a mí. O puedes hablar de dolor al rechazo, de autocentrados, de miedo a la muerte, de problemas en el negocio, o sea, hay muchos testimonios, ¿no? Recuerde, Dios permite experiencias en mi vida que puedo relacionar con otros que necesitan a Cristo, ¿no? Ah, hablemos ahora de las circunstancias comunes. Hay circunstancias positivas en las cuales uno puede contar su testimonio, pero también hay circunstancias negativas o crisis mayores, como lo dicen, ¿no? En el manual, en la cual uno podría también contar su testimonio, ¿no? Un punto positivo podría ser, no sé, el nacimiento de un bebé, ¿tape? O puede ser un nuevo negocio, también puedes evangelizar a alguien con un nuevo negocio, contando un testimonio a través de ello. Como también de las crisis mayores podría ser problemas financieros, ¿no? O tal vez la muerte de alguien, también, ¿no? O sea, sirve todo aquello, ¿no? Entonces tú ve, por favor, revisa el manual, en ahí está descrito todo tipo de circunstancias en las cuales tú podrías contar ese testimonio. O cuándo, ¿no? ¿Ya? Ahora, un punto importante.
Aquí nos damos cuenta que no solo tenemos un testimonio, como han visto en la primera parte, ¿no? Al principio de esta lección, Pablo, por ejemplo, tenía 6 testimonios que contar. Tú también, querido hermano, tienes más de un testimonio. No solo tienes un testimonio, tienes más. Entonces, como punto uno está, ¿no? Las situaciones diferentes requieren testimonios diferentes. Y les decía, ¿no ve? A una persona, por ejemplo, que está enferma, yo no le voy a contar mi testimonio de adicción, ¿no ve? Entonces, esta persona no me va a entender, o no le va a llegar para nada, ¿no ve? Entonces, puedo usar un testimonio de enfermedad, puedo usar el testimonio de mi mamá, ¿no? Porque ella pasa por enfermedad, ¿no? Entonces, podría contarle aquello, ¿no? Como punto 2, también dice, escoja el testimonio que esté de acuerdo a sus oyentes, ¿ves? Y justo lo que les decía anteriormente. ¿Qué más? Recuerda que también puedes decir cómo otros han cambiado sus vidas, ¿no? Tu grupo pequeño puede compartir historias entre sí, o sea, se refiere al grupo, a grupos pequeños, ¿no? Puede ser de crecimiento, incluso, ¿no? Como punto 4, dice, no use términos religiosos, clichés o otro tipo de generalidades, ¿no? Ahora, siguiente, como punto 5, pregúntese, si fuera un incrédulo, ¿cómo comprendería lo que le digo? O sea, tu testimonio tiene que ser de la forma en que un incrédulo entienda todo lo que le digas, ¿no? Ahora vamos a traducir ciertos términos cristianos, ¿no? Hay palabras cristianas, así por así decirlo, que tal vez personas que no conocen de Cristo no les van a llegar a entender por completo, ¿no? Y un ejemplo, aquí es bienaventurado. Nosotros ya sabemos qué significa bienaventurado, ¿no? Está referido a algo como alegría, algo así como gozo, ¿no? Pero con las personas que no conocen de Cristo, en vez de usar bienaventurado, ¿no? Esa palabra, puedes usar feliz, ¿no? Hay otra palabra, ¿no? Puede ser nací de nuevo. Alguien que no conoce a Cristo no va a entender la palabra nací de nuevo, o sea, ¿a qué se refiere este loco? Va a decir, ¿no? Entonces, la palabra que podrías traducirla sería de un nuevo comienzo, ¿no? Entonces va igual lo mismo para fui salvado, para Jesús es mi Señor. Entonces, ahí abajo, según la diapositiva está, en la parte derecha su respectiva traducción, ¿no? Igual en su manual vayan revisándolo esa parte, ¿sí? También hay varias, para me arrepentí, había pecado, todos somos pecadores, me sentía culpable, Espíritu Santo. Entonces, para esas palabras que nosotros entendemos como cristianos, hay que ir a traducirlas a un lenguaje más comprensible, ¿no? Para las personas que no conocen de Cristo, ¿ya? Ahora, hay palabras que hay que evitar decir, ¿no? Necesariamente, ¿no? Alabo al Señor para esa frase o esa oración, no la digas, ¿no? Evita un poco decirla, ¿no? Al principio, sobre todo para ganarlas, ¿no? Ahora soy tan bendecido, dice, ¿no? La palabra bendecido no van a entender nuevamente, ¿no? Aleluya. Entonces ellos, ¿qué cosa es aleluya? Van a decir, ¿no? Ya cuando ellos recién conozcan a Cristo, esa palabra significaba aleluya, van a decir, ¿no? Amén, también, ¿no? El Señor puso en mi corazón, entonces, ¿qué? Van a decir, ¿no? Me sentí culpable, ¿no? O otros, fue glorioso, o sea, hay varias, ¿no? Entonces, eso por favor tomen en cuenta, ¿sí? A ver, ¿qué más? Dice, ¿cómo dirigir tu testimonio? Ahora, ya hemos preparado ese testimonio, lo hemos hecho de la forma de los 4 puntos. Ahora aquí vamos a ver qué notas hay que tomar aparte para poder contar a alguien tu testimonio, ¿no? Y dice como punto 1, sé sensible a los problemas o necesidades donde Jesús te ha ayudado, ¿no? Eso también es un problema grande en mi vida, puede ser en el matrimonio, de hecho me sentía muy desesperado, frustrado, dice, ¿no? Entonces descubrí algo que hizo gran diferencia en mi vida, ¿no? ¿Qué más? Refiérese a las noticias de TV que tratan alguna necesidad o problema común, ¿no? Entonces puedes empezar contando también por aquello, ¿no? Puede ser un accidente que tal vez has visto en la tele y que puedes contar a alguien sobre aquello y entablar conversación, ¿no? ¿Tú has pensado alguna vez qué pasa a las personas cuando mueren? Le dices, y el otro va a empezar y va a decir, ¿qué? Cuando mueren, así, ¿no? Y empiezas a contar algo, ¿no? Y tal vez a querer evangelizar y contarle tu testimonio ahí, ¿no? Y ya. Como punto 3 también está, ¿no? Discúlpese con las personas que ha conocido por largo tiempo y no le ha dado su testimonio. Eso también es importante.
Podríamos ser cristianos así, solo en la iglesia y en la zona en donde te conocen no eres cristiano. Y un día tal vez justo ha venido, no sé, el pastor a visitarte o un hermano a visitarte. ¿Le conoces al hermano Dante? Sí. Y él, ¿quién Dante? Así, ¿no? Dante Velarde, ¿no? Entonces, no, pero él, ¿acaso es cristiano? Recién no se había enterado. No, más bien que sea parte tuya, que tú vayas contando también, ¿no? Aquello a esas personas que conoces, ¿no? Y que te conocen también. ¿Qué más? Dice, anuncia día a día a alguien que él salva, ¿no? El Señor es el que está, bueno, el Espíritu Santo junto con el Señor están haciendo ese trabajo también, ¿no? Pero tú eres esa herramienta, ¿no? Que Él usa, ¿ya? Muy bien, hasta ahí estamos con esto del punto uno, y aquí dice, ¿no? Compartiendo las buenas nuevas. Hablemos un poco de aquello, ¿no? ¿Qué son las buenas nuevas? Ahora, vamos a hablar de las buenas nuevas. Ya, lo anterior, hasta aquí, hasta el punto uno, todo lo que les conté está muy referido y específicamente al testimonio. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de cómo evangelizar a alguien. ¿Ya? Entonces, como punto, o sea, tienes que saberte estas buenas nuevas, ¿no? El punto uno dice, hay cinco verdades para contar esas buenas nuevas. Como punto uno, Dios se hizo hombre, así que me puedo relacionar con él, ¿no? Y creo que todo lo que estás resaltado, tienes que llenarlo en tu manual también, ¿no? Entonces, ve llenándolo, por favor. Y Dios se hizo hombre, así que me puedo relacionar con él, ¿no? Eso está descrito en Romanos 1, del 3 al 4. Si quieres buscarlo en tu Biblia, por favor, te pido igual, verifica aquello. Después, Jesús murió por mis pecados, ¿no? Así que yo no moriré por ellos. Esto está descrito más en 1 Corintios 15, del 2 al 4, y también en 2 Corintios, del 5 al 19, ¿no? Jesús destruyó la muerte, así que tendré vida eterna, ¿no? Eso está escrito en 2 Timoteo, del 1 al 10, ¿no? Bueno, capítulo 1, versículo 10. El punto 4 dice, la salvación es un regalo, así que no tendré que ganarla, ¿no? Tal vez en lo que tal vez muchos no estamos muy, muy enterados es eso, que es un regalo y que no tienes que ganar nada, ¿no? Pero eso está escrito en Romanos capítulo 3, 24 y 25, ¿no? Ahora, como punto 5 dice que se basa en la fe, así que solo debo arrepentirme y creer, ¿no? Eso es muy importante. No necesitas, no sé, diezmar cada día, bueno, todos los meses, ir a la iglesia, así súper, así como, no, eso no te va a llevar a salvarte. Lo que de verdad te va a salvar va a ser arrepentir y creer, ¿no? Esos dos. Ya posteriormente, ya después de que te has arrepentido y has creído, ya viene tu crecimiento como persona, tu crecimiento espiritual, entonces, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya, entonces, va desde ahí. Ahora, esta ilustración, ¿no? Que tal vez yo les mostré en la anterior sesión, de igual manera, esto es parte de la misión de Jesús en la tierra, y era, ¿no? Ve que él volvía en ese puente, ¿no? Ese puente. Entonces, querido hermano, como tareita estará esto también, ¿no? Hagan, por favor, una ilustración parecida de lo que tú piensas que es el puente, ¿no? El puente de salvación, ¿no? Este es un dibujo que yo bajé de internet, entonces tú busca un dibujo que te guste o píntalo, pero no me lo imprimas, no, 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 no eso. Quisiera que lo dibujes y lo pintes, ¿no? O si tienes ya así solo líneas, entonces solo pintalo, ¿no? Pero depende de ti, hay varios modelos, ¿no? Hay varias formas de figuras, ¿no? En internet, entonces por favor, esa va a ser una tareita, ¿sí? Ahora, hablemos de las herramientas también para evangelizar, ¿no? Aquí dice 3 herramientas simples para compartir las buenas nuevas, ¿no? Eh, Aquí está descrito un poco de la historia del hombre rico, la cuerda y los colores, ¿no? Por ejemplo, el de la historia del hombre rico es la que yo les voy a explicar esta noche. También tenemos la cuerda y también tenemos esos colores, ¿no? Hay algunos que evangelizan con colores, ¿no? Hay una manilita que tiene colorcitos y con eso llegan a evangelizar, ¿no ve? Y hay otros con la cuerdita, ¿no ve? La cuerdita se hace un nudito
que posteriormente se suelta, ¿no? Es igual muy bonito, apréndanlo por favor, búsquenlo en internet. Y voy a contarles esta pequeña historia, ¿no? Yo también les voy a mostrar esta herramienta de evangelización que puedes hacer con cualquier persona y en cualquier lugar, ¿no? Y no, o sea, no es necesario que tengas que llevar así a varias cosas para llegar a evangelizar, sino algo que tienes a la mano, ¿no? Y generalmente podemos tener a la mano varias cosas. Por ejemplo, puede ser una hojita de papel. No tiene que ser un papel así blanco como esto. Puede ser incluso una hoja de periódico, depende de ti, pero que sea una hoja, ¿no? Y puedes contar la historia, ¿no? Y se dice que, por ejemplo, yo les voy a contar esta historia del hombre rico, ¿no? Y dice, ¿no? Había un hombre rico, había un hombre que tenía mucho, pero mucho dinero, y a este hombre, pese a que tenía tantas cosas, sentía que algo le faltaba, ¿no? Pero no sabía qué. Entonces esta persona pensaba y decía, ¿qué tal si me compro un yate? Como tengo tanta plata, me compro un gran barco y me voy a navegar por todos los océanos del mundo, ¿no? Entonces, él agarró esta hojita. Esta persona agarró su dinero y empezó, ¿no? A comprarlo y se compró un yate. Aquí está el yate, ¿no? Esta es la vela y empezaba a navegar por los mares, ¿no? Se subía a su barco y conocía las costas brasileñas, que son súper calientes, dicen, ¿no? Luego fue yendo a las costas de Centroamérica, de igual manera ha visto El Salvador, ha ido a Cuba, ha ido conociendo varias zonas costeras, ¿no? Ha ido también al lado de Europa, imaginen, ¿no? Qué tan lindo ya te tenía que ser para irse a ese lado, ¿no? Luego ha ido a las costas africanas también a ver cómo estaban viviendo en allá. Pero ha llegado un punto en el que este señor que era muy rico, se da cuenta y dice, no, esto de ir navegando por todos los mares, medio que no me convence, ¿no? Entonces mejor me quedo aquí y me compro una linda casa, dice, una casa que cualquier persona que viva en la tierra la sueñe y quiera vivir en aquella, ¿no? Entonces esta persona se compró su casa, ¿no? Y le empezó a techar y esta casa ya era así, ¿no? Imaginen esta forma de su casita. Entonces era un palacio súper bonito, ¿no? Y tenía varios sirvientes y organizaba varias fiestas y tenía todo tipo de lujos, imagínense, ¿no? Tenía sus jacuzzi, tenía sus grandes piscinas, tenía su hipódromo, hacía todo lo que quería, comía todo lo que podía. Y esta persona, pero aún así, se da cuenta una noche en su cama, estaba mirando al techo y ve así su cuarto. Y dice, no, esta vida medio que no, sigo sintiendo que algo me falta, ¿no? No me siento lleno, decía, ¿no? Y esto, ya entonces, él decide y dice, bueno, ya que no puedo hacer esto, entonces voy a comprarme un avión y voy a conocer todos los países del mundo, ¿no? Entonces esta persona agarra su dinero, deja la casa y empieza y se construye, o bueno, va a buscar un gran avión, ¿no? Para que alguien se lo construya. Entonces, eh, aquí está su avioncito, aquí está su avión, perdón, y esta persona empieza a navegar por o sea, sube, ¿no? a su aeropuerto, en el aeropuerto y va volando por todo lado, ¿no? Va a lugares tan inhóspitos que nunca se había imaginado, que no conocía o sea, no había ni señal, y ha visto culturas súper extrañas que nadie conocía, ¿no? Ha ido a países súper avanzados, países como, no sé, Rusia, China, ha conocido todas esas ciudades grandes, ¿no? Entonces, en su gran avión, y fue por todo sitio, ¿no? Pero ha llegado un momento en el que de viajar tanto se ha dado cuenta que ya he ido por mares, decía, ¿no? Ya he tenido todo lo que hubiera querido, ya he ido por los cielos, he visto que ha ido a toda la tierra y no, y todavía sigo sintiendo que algo me falta, ¿no? Entonces esta persona dice, bueno, si no está aquí lo que quiero, está allá arriba, ¿no? Entonces él agarra ese yate,
ese avión, lo deja donde estaba, va a la NASA, va a buscar a un comerciante de ese tipo de equipos y se compra un cohete, ¿no? Un gran cohete, vean este cohete. Y empieza, ¿no? Y se va por el espacio exterior y ve el Sol de su tamaño real, ¿no? Se acerca por los planetas, va yendo a Mercurio, pasa por Venus, va a Marte, después y ve los anillos de Saturno, ve el gran tamaño que tiene Júpiter, va a los lugares más fríos como Neptuno, Plutón, y aún más lejos, ¿no? Pero esta persona, viendo todo aquello, ve las grandes constelaciones, ve todas esas nebulosas, ve todo aquello, y se da cuenta que aún así algo le falta, ¿no? Entonces, se da cuenta al final, pues regresa a la Tierra, dice, no, no hay nada de lo que buscaba allá afuera. ¿Qué hago? Llega a su casa, entra a su cuarto y justo había una Biblia. Abre su Biblia y se da cuenta que todo aquello que buscaba había estado delante de él y había sido Cristo, ¿no? Había estado delante de él todo el tiempo. Y esta persona supo llenar ese vacío en su corazón, ¿no? Entonces, este es una pequeña historia que podrías contarle a alguien a manera de tal vez pasar el tiempo y evangelizarle, ¿no? Y te podría servir, ¿no? Te podría servir. Entonces, querido hermano, para ti va a ser tarea buscar otros métodos de evangelismo o otras herramientas como están aquí. Yo les he contado el primero, así que va a haber como examen, va a ser esta, así que por favor es un examen oral, la cuerda y también los colores, ¿sí? Ahora hablemos un poco de comunicar esas buenas nuevas, ¿no? Para antes de contar o hablar a otros de Jesús, tenemos que encontrar nuestro propio estilo para hablar de Jesús, ¿no? Valga la redundancia. Eh, y esto está muy relacionado con tu forma, ¿no? Esa forma que tú has llevado en el módulo 3, que era el de Descubriendo mi ministerio, en ahí, ¿no? Tú ya sabes qué dones tienes, ya sabes qué habilidades el Señor te regaló. Y usando esas dos cosas ya podrías encontrar tu estilo también para poder hablar a otros de Cristo. Y aquí hay algunos estilos comunes, ¿no? Que se delatan, que se pueden ver en la diapositiva, dice el estilo sirviente, ¿no? No hay mejor forma de ser testimonio también que siendo servidor de aquellos que quieres, ¿no? El estilo intelectual, ¿no? Que se refiere más que todo a encontrar datos, formas, o incluso tratar de unir la ciencia con la religión, ¿no? Cosa que es un poco gratificante, ¿no? Cuando logras y das cuenta, ¿no? Que aquello que tal vez la ciencia desconoce, tú ya sabes dónde estaba y unes dos cosas, ¿no? ¿Qué más? El estilo de atraer, dice, ¿no? Hay personas que por sí ya traen, o sea, a otras, ¿no? Y le quieren seguir, son líderes natos, ¿no? Y tú puedes evangelizar también usando ese tipo de habilidad, ¿no? El otro estilo, el estilo testimonial, ¿no? Que puedes contar varios testimonios. Entonces tú puedes sacar varios testimonios que ya hemos practicado y hemos visto hace unos minutos atrás y puedes contarlo también, ¿no? Aquí hay otro estilo de literatura que también podría ser reflejado en, no sé, escribir, no sé, puede ser escribir textos, escribir, eh, ¿cómo se dice esto? Revistas, hacer algún anuncio en el periódico, no sé, algo de literatura, ¿no? Escribir tus propios libros, imagínate tus audiolibros, podrías hacerlo eso. También, ¿no? El estilo confrontacional, y este es un estilo un poco que va en confrontación, ¿no? Tal vez alguien que está un poco duro de corazón podría servir aquello, ¿no? Aunque depende, ¿no? Cada estilo. Tú puedes adoptar uno de esos estilos y potenciarlo, ¿no? Como punto 2 también está esto, ¿no? Piensa a través de lo que pudieras decir, dice, ¿no? Tenemos que pensar antes de hablar lo que vamos a decir, ¿no? Aquí como se los voy a leer en Proverbios 16:23, dice, las personas inteligentes piensan antes de hablar. Lo que dicen es más persuasivo, ¿no? Entonces tú eres inteligente, entonces tienes que pensar antes de hablar, ¿no? Pide ayuda de Dios para escoger la palabra correcta.
En Efesios 6:19 dice, orad por mí para que sea dada palabra cuando hablo, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio de las buenas nuevas, ¿no? Entonces, no necesitas más ayuda que la que Dios te da, de verdad, para hablar a otros de Jesús, ¿no? Muestra amor, ¿no? Como punto 4, dice, si no tengo amor, mi testimonio viene a ser ruidoso, ¿no? O campanillas resonando. Eso está escrito en 1 Corintios 13, el versículo 1. Entonces, muy importante, hermano, que tu vida refleje ese amor, ¿no? Pero no un amor, ¿cómo se diría? Carnal, sino ese amor de Cristo, ¿no? Ese amor ágape, que es de Cristo. Eso tienes que reflejarlo tú también, ¿no? Ve mejorando aquello. Entonces, eso sí, hermano. ¿Qué más? Dice que tienes que ser positivo y agradable al momento de hablar de las buenas nuevas acerca de Cristo, ¿no? El sabio de corazón será llamado prudente, y lo agradable de sus palabras aumenta lo persuasivo que es él, ¿no ve? Eso está en Proverbios 16:21. En Colosenses 4:5 también dice, sea prudente y sabio con aquellos que no son cristianos, ¿no? Y también en Proverbios 12:25 dice, una palabra de estímulo hace maravillas, ¿no? Entonces hay que ser siempre, agarrando estos 3 versículos, podemos argumentar que esto es muy válido, ¿no? Tenemos que ser positivos y agradables cuando hablemos a otros acerca de Cristo. ¿Qué más? El punto 6 dice, nunca menoscabes o subajes a otras personas, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Nunca lo hagas, hermano, ¿no? No pienses que porque tal vez esta persona no conoce de Cristo, es tu inferior, no. Quién sabe, estás hablando con un futuro pastor que a la larga va a ser pastor y te puede avergonzar un día, ¿no? Entonces, no, todos somos iguales ante los ojos de Dios, entonces, y para Él no hay favoritos, ¿no? Cuenta historias y da ejemplos, ¿no? Podrías contar historias así como fue esto de la historia del hombre rico. También podrías inventarte, si es que quieres, una historia, buscar en internet, aprender de esto, y es muy, muy válido, ¿sí? Y dice, ¿no? La gente se relaciona mejor con una historia. Entonces es enganchante, ¿no? ¿Quieres saber qué ha pasado? Jesús siempre usó ilustraciones que a las multitudes les agradaban, ¿no? Él no hablaba directamente, él siempre usaba historias, ¿no? Sus parábolas. De hecho, él nunca les habló, dice, ¿ves? Sin usar parábolas. Esto está escrito en Mateo 13:34. Como punto 8, sea alegre, hermano, sea muy alegre al contar o al hablar a alguien acerca de Cristo. Dice, el Hijo del Hombre vino disfrutando la vida. No tienes que andar con tu cara de pocos amigos, siempre sé feliz, que Cristo está contigo, sé feliz. Como punto 9, dice también acerca de cómo hablar a otros para evangelizar, dice, sé tú mismo, sé natural, no intentes parecer espiritual. Y en algún momento a mí me ha pasado, yo creo que pasó por este punto, he tratado cuando quería hablar a alguien de Cristo, me he tratado de portar y espiritual, y no, tal vez no lo he conseguido muy bien, ¿no? Como hubiera querido, ¿no? Entonces, querido hermano, sé tú, así de simple, sé tú, cuéntale también tus fallas, tus luchas, y esta persona va a ver tu sinceridad en ti, ¿no? Y dice, no, cuando vi a ustedes no fue con muestras de oratorio, filosofía, sino simplemente a decirles lo que Dios ha garantizado, dice, ¿no? Tu testimonio debe ser sencillo y lógico, para que tus antagonistas se sientan avergonzados al no encontrar nada malo en vosotros, ¿no? O en nosotros, ¿no? Entonces, Tito 2:8 dice eso. Ya. Como punto 10 está también esto, dice, sé vulnerable y auténtico, ¿no? ¿Por qué lo amamos? Estamos contentos. Bueno, voy a leerlo mejor. Dice, porque lo amamos, estamos contentos no solo de compartir las buenas nuevas de Dios con ustedes, sino también nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, eso está escrito en 1 Tesalonicenses 2:8. También dice, ¿no? En 2 Corintios 6:11, hemos hablado francamente, hemos abierto nuestros corazones, ¿no? También dice, ¿no? En Filipenses 1:27, vive dignamente, eso traerá honor a las buenas nuevas de Cristo, ¿no? Entonces,
querido hermano, sea vulnerable cuando vayas a contar las buenas nuevas, ¿no? Acerca de Cristo. Y también sea auténtico, ¿sí? Como punto 11, también es muy necesario y es memorizar versículos importantes. Ahora sí, ¿no ve? Para el testimonio no era tan importante, pero ahora para querer evangelizar a alguien sí, ¿no ve? Aquí dice, esfuérzate en ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta bien la palabra de verdad, ¿no? En 2 Timoteo 2:15, ¿no? Está escrito eso, entonces, querido hermano, memoriza versículos importantes, ¿no? Hay varios versículos que puedes memorizar. Punto 12, manténlo simple, así súper, ya no hay más. Dice, ¿no? Porque temo que el enemigo te desviará de la simplicidad que está en Cristo, ¿no? En 2 Corintios 11:3, ¿no? Eh, y es eso, el evangelio es muy simple, ¿no? Es simple, es arrepentirse y creer, ¿no? Después de eso ya viene bautizarse, pero lo importante es arrepentirse y creer, ¿no? Y ya, ¿no? Así de simple. Como punto 13, también estás de cuerda, el Espíritu Santo está usando tus palabras en todo tiempo. No estás intentando convencer a la gente en tu propio esfuerzo, eso recuerda bien, porque le llevamos las buenas nuevas no solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con profunda convicción, como ustedes bien saben, y estuvimos con ustedes buscando su bien, dice, ¿no? En 1 Tesalonicenses 1:5. Entonces, querido hermano, no estás hablando solo tú, está hablando el Espíritu Santo por ti, ¿sí? Ahora, algunos tips más. Dice, ¿no? Ya para terminar también la lección, dice, pasos para compartir tu mensaje de vida. Como punto 1, dice, ¿no? Y es la recomendación, termina de escribir tu testimonio, ya, desde ahí. Termina de escribir tu testimonio. Entonces, querido hermano, tienes tarea, ¿no? ¿Qué dice? Vuélvase al estudio del testimonio para saber qué testimonio puedes dar. Eso también es otra tarea. Tienes que hacer ese testimonio. Ahora, ¿qué dice aparte? Empiece orando para que Dios le traiga a las personas a su vida, o sea, a tu vida de vos, para que tú les compartas las buenas nuevas de una manera natural y casual también, ¿no? Ahora, como tal vez un cuarto tip, repasa el video de reforzamiento, o sea, este video, ¿no? Lo afortunado del video es que tú puedes detenerlo, retrocederlo, verlo cuantas veces quieras, en los tiempos que quieras, a las horas que quieras, entonces, súper útil, ¿no? Aun cuando ya no participes cuando ya hayamos vencido el discipulado, puedes seguir viendo y recordar cosas que tal vez te estabas olvidando, ¿no? Entonces, eso también, hermano, ¿no? Ya, para finalizar, entonces, la tarea para esta sesión, en el archivador de la anterior sesión, ¿no ve? Que supongo que ya está hecho, tienen que escribir el testimonio, ese testimonio del cual hoy día hemos hablado, de una manera, como hemos explicado, de acuerdo a esa pirámide, ¿no ves? Del testimonio, con esos 4 puntos. Eso tienes que hacerlo en una hoja de papel, ¿no? Escribilo, por favor, escribilo. Y esa es una tarea que voy a revisar también, ¿no? ¿Qué dice también? Como segunda tarea es realizar la ilustración del puente de salvación, ¿no ve? Que ya les estaba diciendo, adelantando un poco de aquello, ¿no? Y como última tareita también, aprender y practicar de manera individual una herramienta de evangelización que más les guste, ¿no? Entonces, así como yo les he explicado, va a haber un examen oral un día, y yo les voy a explicar, ¿no? En el grupo de WhatsApp qué día va a ser ese examen oral, entonces ustedes me van a exponer delante de mí, yo voy a ser la persona que no conoce de Cristo y ustedes me van a evangelizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va a ser, querido hermano, esa es la tarea, por favor, no te olvides, hazlo, por favor, hazlo. Seguí orando por tu lista de los 10 hermanos que tú quieres bautizar, que quieres evangelizar, perdón. Y, y nos vemos, yo creo, en la siguiente clase, ¿no? Con esto ya habríamos terminado nuestra segunda sesión. Ahora sí viene también el examen, ¿no? Para el examen, les pido por favor que repasen estas 2 lecciones que hemos llevado, la sesión 1 y la sesión 2. De ahí va a entrar el examen. Voy a hacer un cuestionario que vamos a estar publicándolo también en esta semana para que usted lo vea.
y de ahí también yo creo que va a salir las preguntas para su examen, ¿no? Entonces con esto ya empezaría nuestra primera notita. Así que por favor, hermanos, tienen que entregar ese cuestionario que les vamos a subir y también las tareitas que ya están en la lección 1 y en la lección 2 descritas, ¿ya? Ya para finalizar, entonces, creo que ya no queda más. Sí, bueno, muchas gracias. Ya hemos terminado. Muchas gracias, querido hermano. De verdad, es de mucha bendición para mi vida que estés aquí, que te hayas quedado todo este tiempo. Y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego, hermanos. Muchas bendiciones.